Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales, ¿ya? De la separata número 17, bueno, del curso de lenguaje con el tema el sintagma verbal, ¿ya? A ver, chicos, nosotros estamos desarrollando el día de hoy ya todo relacionado a los sintagmas, ¿no? La clase anterior hemos visto nosotros el sintagma nominal, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los tipos de sintagmas. Entonces, ahora corresponde el sintagma verbal, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, el sintagma verbal. ¿Qué es el sintagma verbal? Acá está la definición. El sintagma verbal es una estructura, ¿ya? Cuyo núcleo es un verbo y cuya función es la de constituir la oración, ¿ya? A ver, ustedes deben saber cuáles son los sintagmas que tenemos en nuestro idioma castellano. ¿Cuántos sintagmas tenemos nosotros? Tenemos 5 sintagmas, ¿ya? Tenemos el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma verbal, sintagma adverbial y el sintagma preposicional, ¿ya? Entonces, esos son los sintagmas. Ahora estamos viendo el sintagma verbal. Ahora, el sintagma verbal, bueno, es un sintagma endocéntrico o exocéntrico. Es un sintagma endocéntrico. ¿Por qué decimos que es endocéntrico? Porque tiene núcleo. ¿Cuál es su núcleo? Su núcleo es un verbo, pues. Acá, ¿ya? Su núcleo es un verbo. Vamos a leer. Muy bien, sintácticamente el verbo. El verbo es la parte de la oración. ¿Ya? ¿Qué es el verbo sintácticamente? Es la parte de la oración que funciona como núcleo del sintagma verbal. ¿Ya? Y que por lo tanto recibe a los demás elementos estableciendo concordancia de número y persona. ¿Ya? Es muy importante saber eso. Con el sintagma nominal cuya función es la de sujeto. A ver, entonces, el verbo es un núcleo del sintagma verbal, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros el sujeto? ¿Ya? El sujeto, ¿ya? Siempre va a estar relacionado con el verbo. Por ejemplo, si el verbo está en primera persona, el sujeto tiene que estar también en primera persona. Si el verbo está en segunda persona, el sujeto también tiene que estar en segunda persona. Es decir, si el verbo está en singular, el sujeto también tiene que estar en singular. ¿Ya? A eso se refiere estableciendo concordancia de número y persona. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante saber. A ver, ¿cuál es la estructura de un sintagma verbal? O sea, ¿cómo se estructura? ¿Ya? Vamos a ver, acá está la estructura. Muy bien, tenemos sintagmas simple, ¿no? Que es sintagma verbal, que es un núcleo, solamente núcleo nada más, ¿ya? Por ejemplo, Grimanecito salta. Grimanecito vendría a ser, ¿qué cosa? Sujeto, salta, es el predicado, o también más conocido como sintagma verbal, ¿ya? Sintagma verbal. Entonces, ahí está. Entonces, por eso tiene una estructura simple, es decir, solamente núcleo. ¿Un solo verbo puede ser sintagma verbal? Sí, puede ser. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un punto. ¿Ya? Ahora, complejo. Complejo quiere decir que va a tener complementos. Auxiliares, núcleo y complementos. Por ejemplo, Grimanecita ha saltado el número de mi casa. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es Grimanecito, ¿no? ¿Quién ha saltado el número de mi casa? El muro de mi casa, Grimanecito. Su predicado, o más conocido como sintagma verbal, que es Grimanecito, perdón, el sintagma verbal, ha saltado el muro de mi casa. Todo ese sintagma verbal, ¿ya? Entonces, todo ese es el sintagma verbal. El núcleo, esto, ha saltado.
el muro de mi casa. Ya, bueno, es el complemento. Entonces tenemos, la estructura puede ser solamente verbo, ya, solito, o puede ser una estructura mayor, verbo, núcleo y complemento. ¿Ya? Muy bien. El núcleo. El núcleo del sintagma verbal puede estar formado, te dice, por un verbo en su forma simple o compuesta en su forma perifrásica. Cuando te dice compuesta en su forma perifrásica, es decir, puede ser en este caso, una frase verbal. ¿Ya? Acá está. Forma simple, por ejemplo, usa un verbo conjugado, dice, la China murió. ¿La China qué cosa es? Sintagma nominal. Murió, el predicado, y sintagma verbal. ¿Ya? Entonces, ahí es una forma simple. La China está enferma. La China, sintagma nominal, está enferma, sintagma verbal. Ese es un verbo copulativo, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, sintagma verbal. Esa es la forma simple. ¿Ya? Ahora, la forma compuesta y perifrásica te dice, usa auxiliares como ser, haber, estar, deber, andar, más un gerundio, participio o infinitivo. Por ejemplo, la China ha muerto. Sintagma nominal, ha muerto. Sintagma verbal. Es decir, es un verbo compuesto. Esa es su forma perifrásica. La China está muriendo. Sintagma nominal, está muriendo, sintagma verbal. ¿Ya? La China debe morir, es sintagma nominal, ¿ya? Y acá sintagma verbal, debe morir. Si se dan cuenta ustedes, ¿ya? Sintagma. Si se dan cuenta, el verbo es un verbo compuesto o es una perífrasis verbal. Perífrasis, ¿no? Por eso perifrásica. Muy bien, entonces eso ya creo que está claro. Muy bien. La clasificación del sintagma verbal por su núcleo y complementos. A ver, el sintagma verbal puede ser un predicado nominal o sintagma nominal o un sintagma de predicado nominal o puede ser predicado verbal. Vamos a ver qué cosa es un predicado nominal. ¿Ya? ¿Qué es un predicado nominal? Es aquel que se encuentra constituido por un verbo, acá está en mayúscula todavía, por un verbo copulativo y un complemento atributivo, que puede ser un sintagma nominal y un sintagma adjetival más sintagma preposicional. Es decir, ustedes deben saber en ese caso un sintagma nominal. Un sintagma, o sea, un sintagma, me refiero a un predicado nominal, ¿ya? Predicado nominal va a estar estructurado por verbos copulativos. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Las que están acá. Son, están, fueron, son, es. ¿Ya? Entonces, son muy estudiosos, es un predicado nominal. ¿Por qué es un predicado nominal? Porque ese predicado está usando verbos copulativos, ¿ya? Y estos son los verbos copulativos, ¿ya? Están muy atentas, fueron muy mejores, son de cariño, es hermosa. Entonces, son sintagmas predicados nominales, ¿ya? Ahora, ¿qué es un predicado verbal? Un predicado verbal son aquellos predicados que no van a usar verbos copulativos, o sea, van a usar otros verbos. Puede ser caminar, cantar, llorar, reír, ¿no? A ver, vamos a leer la definición, dice. Se encuentra constituido por un verbo predicativo conjugado, ¿ya? Que puede ir acompañado de complementos como un sintagma nominal, un sintagma preposicional, sintagma adverbial. Bueno, esto es teoría, ¿no? Vamos con el ejemplo. Si se dan cuenta, acá las oraciones. Nuestros alumnos resuelven los problemas. Si se dan cuenta, se está usando ¿qué? Verbos que no son copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar, permanecer, ¿no?
Ya, y los verbos no copulativos son los que no son esos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Resuelven, abrieron, jugaron, corrió. Entonces, son predicados donde no se está usando, ¿qué cosa? No se está usando los verbos copulativos, si se dan cuenta, ¿no? Corrió muy rápido, corrió muy rápido. Entonces, es muy importante saber esto, ¿ya? Porque hay ejercicios relacionados a sintagma, ¿no? A predicado nominal y predicado verbal, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a explicar cómo ustedes van a desarrollar los ejercicios. En el primer ejercicio te dice, localiza los verbos en el siguiente texto, ¿ya? Luego, con orientación del profesor, determina si los sintagmas verbales. Acá está, este es el texto que ustedes tienen en su separata, ¿ya? Este es el texto, dice. Entonces, lo que vas a identificar primero son los verbos. ¿Por qué los verbos? ¿Por qué es importante los verbos? Porque una vez identificado los verbos, ¿ya? Tú vas a poder reconocer los sintagmas verbales, ¿ya? Entonces, los cantantes habían abandonado, a ver, habían abandonado el escenario y el manager del grupo se acercó a ellos. El sudor bajaba velozmente por sus frentes, corría a lo largo de sus cuellos, atravesaba sus ropas y producía un olor digno de un reportaje. Muy bien, ya hemos reconocido. Solamente a modo de ejemplo. Ahora vas a reconocer cuáles son los sintagmas verbales. ¿Ya? Para hacer los sintagmas verbales, obviamente, tienes que reconocer la oración. Una oración es un punto. ¿Ya? Entonces, vamos. Los cantantes habían abandonado el escenario. ¿Cuál sería el sintagma verbal? Bueno, el sintagma verbal que es núcleo que corresponde a este verbo sería acá, sintagma verbal. ¿Por qué? Porque este es un complemento que pertenece, que está enlazado con este verbo, ¿ya? El manager del grupo se acercó a ellos. ¿Quién se acercó a ellos? El manager del grupo. Entonces, este es el sintagma verbal. Este sintagma verbal, ¿cuál es su núcleo? Este verbo. ¿Ya? Acá, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes habían abandonado el escenario? Los cantantes, ¿no? Este es sintagma nominal. Pero acá estamos reconociendo sintagmas verbales, entonces ya está. El sudor bajaba velozmente por sus frentes. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá está. Bajaba velozmente por sus frentes. ¿Eso qué es? Sintagma verbal. El sudor es el sintagma nominal o el sujeto, ¿no? Corría a lo largo de sus cuellos. Qué bueno, entonces todo este es sintagma. Atravesaba sus ropas. Sintagma verbal. Producía un olor también, este es un sintagma verbal. Un olor digno de un reportaje. Sintagma verbal. Entonces, ya reconociste todos los sintagmas, ¿no? ¿Qué cosas has hecho? Has dividido los sintagmas verbales de los sintagmas nominales. Hemos dejado de lado los sintagmas nominales. Muy bien. Como ya hemos reconocido los sintagmas verbales, vamos a completar. Bueno, acá hay más texto para seguir reconociendo, ya eso ustedes lo van a hacer. Acá te dice, anota aquí los sintagmas verbales encontrados, pero coloca el verbo en el recuadro de tal manera que se distinga el núcleo de cada sintagma. En algunos casos colocarás un pronombre antes del verbo. ¿Por qué te dice un pronombre antes del verbo? Porque hay verbos que son cuasi reflejos o verbos recíprocos o verbos reflexivos. Entonces ahí sí vas a colocar. Entonces acá va a ir el verbo. Ustedes van a tener, ustedes tienen un cuadro igualito en su separata. Acá tienes el verbo. Acá va a ir el complemento. ¿Ya? Complemento, complemento. Y acá va a ir el pronombre.
el pronombre, pero este es el pronombre enclítico, ¿ya? Puede ser el se, o puede ser el nos, el te, ¿no? Por lo general es el se, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a completar lo que hemos hecho nosotros acá. Habían abandonado el escenario, entonces completamos. ¿Cómo sería? Habían abandonado. Entonces, acá sería habían, habían abandonado. Ese es un verbo. Habían abandonado. ¿Quiénes habían abandonado el escenario? ¿Ya? Ahí completas. Acá dice, el manager del grupo se acercó a ellos. El manager del grupo se acercó a ellos. Se acercó. Ayer, acá quiero explicarles este asunto, ¿ya? Este asunto. Se acercó. Entonces, si se da cuenta, se acercó, todo eso, ¿qué cosa es? Verbos. No es que esto es parte de esto, no, sino que es un pronombre, pero este pronombre está perteneciendo al sintagma verbal, pertenece al sintagma verbal. Entonces tú lo vas a colocar acá. Se acercó, acercó, a ver qué más. Se acercó a ellos, ¿no? Se acercó, entonces tú a ellos. Entonces lo que tú vas a hacer es escribir acá el complemento, ¿ya? Se acercó acá el complemento. Muy bien, entonces continuamos. Acá dice, el sudor bajaba velozmente, él bajaba velozmente por sus frentes. Entonces tú lo que vas a escribir acá es bajaba, bajaba, y escribes, acá escribes el verbo y acá escribes todo el complemento. Acá puede ser acá es verbo compuesto, ¿no? Acá puedes poner el verbo compuesto, puedes poner la perífrasis, ¿no? Baja, entonces acá pones el complemento, ¿ya? Corría a lo largo de sus cuellos, corría a lo largo, es un sintagma verbal, ¿no? Corría a lo largo de sus cuellos, entonces pones acá, corría a lo largo de sus cuellos, a lo largo de sus cuellos, de sus cuellos. Ya está. Entonces, de esa manera vas a escribir. En el caso que haya un pronombre que pertenezca al predicado, ahí sí vas a escribir. ¿Ya? Muy bien. De esa manera desarrollas ese ejercicio. Siguiente, 2, dice, reconoce el verbo en cada uno de los siguientes sintagmas. Indica en qué caso si se trata de un verbo copulativo o predicativo. Vas a escribir, reconocer el verbo. Acá es fácil. Encontró, permanece, dirigió. Entonces, reconoce el verbo en cada uno de los siguientes sintagmas e indica, vas a indicar de a qué tipo de, este es un sintagma, este es un verbo copulativo, sí, pones acá, verbo copulativo. ¿Por qué? Porque los verbos copulativos es ser, estar, permanecer, yacer. Encontrar es un verbo, pones acá, punto, no copulativo. Copulativo. ¿Ya? Ahí están. Si no, profesor, pero ¿cuáles son los verbos copulativos? No sé, quizás me digas, ¿no? Pero acá están. Estos son los verbos no copulativos. Son más, ¿ah? Pero acá están los verbos copulativos. Son, están, fueron, son, ¿no? Son las formas conjugadas de ser, estar, permanecer, ¿no? Ser. Ahora, si tuvieras ustedes alguna duda de los verbos, quieren más, entonces ustedes me avisan, yo les mando una foto, una imagen relacionada a los verbos copulativos. Muy bien, sigamos antes que se haga más extenso el video. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá también, ¿no? Permanece, verbo copulativo. Acá también, dirigió amables palabras. Entonces, verbo no copulativo.
copulativo. Entonces, de esa manera desarrollas. Siguiente, ejercicio 3, te dice, indica qué tipo de sintagma te presentamos en cada caso. Ah, muy bien, este es muy fácil. Este es un buen día, es sintagma nominal. Entonces vas a poner mm, todos los sintagmas. Salió del colegio, sintagma verbal, ¿no? Su núcleo es un verbo. Día. Una muchacha muy linda, sintagma nominal. Tenía nombre de muñeca, sintagma verbal. Muy contenta, estaba muy contenta, contenta. Feliz, contenta, muy bien. Sintagma adjetival. ¿Por qué es adjetival? Porque este es un adjetivo. Ya es muy importante saber esto. ¿Ya? Si los dos fueran adverbios, ahí sí fue un sintagma adverbial. Ya eso lo vamos a ver en el siguiente. 4. Dice, reconoce el verbo en cada uno de los sintagmas verbales. Indica en qué caso sí se trata de un verbo copulativo. Es igualito que el anterior, creo que es el mismo, ¿no? Mira, deseas, quiero, ¿no? Entonces es un verbo copulativo. Entonces igualito que el otro ejercicio. Subrayas el verbo, indicas qué tipo de verbo es. Verbo no copulativo. O si es verbo no copulativo, puedes ponerle también verbo predicativo. Verbo predicativo. Muy bien. Este ejercicio es repasando, ¿no? Te he puesto unos ejercicios para que puedas repasar. Analiza los siguientes sintagmas nominales. Vas a identificar los árboles del bosque. Este es un sintagma nominal. Núcleo, modificador directo del bosque. También. Modificador indirecto. ¿Por qué modificador indirecto? Porque hay una preposición. La función de la palabra, ¿no? Todo este sintagma nominal, núcleo, modificador directo de la palabra. Modificador indirecto. Indirecto porque tiene preposición. Otras opciones para tú pones acá, ¿no? Sintagma nominal, núcleo, modificador directo para el público. Perdón, modificador indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque justo está enlazado con una preposición, ¿no? Y todas las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, de, para, ¿no? Entonces usted ya lo debe saber. Ese ejercicio para un repaso, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es todo relacionado a esta separata. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Que tengan muy buen día.